Quiero que empecemos pensando en esto. Las cosas no siempre son lo que parecen. Si tienes a alguien cerca, dile, las cosas no siempre son lo que parecen. Estamos aprendiendo cómo mantener la esperanza juntos en medio de toda esta crisis y dificultad. Por eso nuestra oración a lo largo de esta serie es la que encontramos en Romanos capítulo 15, verso 13, que dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo nos dice que pongamos nuestra esperanza no en las circunstancias, sino que pongamos nuestra esperanza en el Señor. Porque las circunstancias no son confiables. Porque las circunstancias no siempre son lo que parecen. Algunas personas esperan que las circunstancias les traigan esperanza. Otras personas traen esperanza a las circunstancias. En Números capítulo 13, si ustedes han leído esa historia, el pueblo de Israel está entrando a la tierra prometida, está por entrar a la tierra prometida, se encuentra en los bordes. Y se le encarga a 12 hombres adentrarse en esta tierra nueva, fungir como observadores, como espías, para traer noticias, investigar las circunstancias, averiguar qué estaba pasando. 10 de ellos regresan y dicen, no podemos ir, el riesgo es muy alto, somos muy débiles, las circunstancias son muy peligrosas. Pero solo dos de ellos, al volver dicen, no podemos regresar al desierto donde estábamos, no. Hay que avanzar, hay que seguir. La oportunidad es muy grande. Nuestro Dios es muy poderoso. Las circunstancias no son lo que parecen. Ambos grupos observaron exactamente la misma tierra, las mismas circunstancias. Ven los mismos riesgos y las mismas oportunidades. Pero solo 2 hombres de esos 12 tenían la esperanza suficiente, estaban lo suficientemente llenos de esperanza como para querer avanzar. Los otros 10, cero esperanza. Querían abortar la misión, regresarse al desierto. ¿Alguno de ustedes sabe alguno de ustedes recuerda o sabe cuáles son los nombres de los 2 observadores, los 2 espías que trajeron esas buenas noticias, esa actitud esperanzadora y de confianza en Dios? Escríbanlo, por favor, cuéntenme ahorita en el chat. Escríbanme, pónganlo, cuéntenos a todos si recuerdan esos 2 nombres. ¿Cuáles son los nombres de los 2 espías que volvieron con esta actitud de esperanza y de confianza? Ok, muy bien, sí, Josué y Caleb, muy bien. Bien, han leído sus Biblias, Josué y Caleb. Y a lo largo de la historia, durante miles de años, esos 2 nombres han sido considerados como nombres de hombres de fe, héroes de la fe. Hasta el día de hoy, miles de años después, estos 2 nombres siguen siendo muy usados para nombrar a nuevos niños. Y ves muchos niños en el mundo actual llamados Josué y Caleb. Por el otro lado, ¿alguno de ustedes es capaz de mencionar los nombres de los otros 10 que no tuvieron esperanza? Escríbanlo, por favor, en el chat de WhatsApp o de YouTube. Escríbanlo, cuéntenme. ¿Recuerdan los nombres de los otros 10 de estos espías, de estos observadores que volvieron con cero esperanza, con completa desesperanza, diciendo, esto no es posible, no lo vamos a lograr, esto es demasiado grande? ¿Alguno de ustedes recuerda el nombre de esos 10? ¿Nadie? ¿No? Samúa, Safat, Igal, Palti, Gadiel, Gadí, Amiel, Setur, Nahbi y Geuel. Sí, yo sé, qué nombres tan raros, ¿no? Ninguno de nosotros conoce muchas personas hoy en día que usen estos nombres. ¿Has pensado alguna vez en ponerle a alguno de tus hijos Samúa? Probablemente no. Porque cuando tú piensas en tus hijos, quieres pensar en ellos con esperanza. Todo papá, toda mamá piensa en sus hijos con esperanza hacia el futuro, que
Esperas que ellos tengan, que sea glorioso, que sea bueno, que ellos sean buenos en ese futuro y que ese futuro sea bueno con ellos. Y por eso muchos nombran a sus hijos Josué o Caleb, pero no le ponen casi ninguno de los otros 10 nombres. Los papás y mamás sueñan con que sus hijos tengan futuros con esperanza. De hecho, incluso es por eso que hay niñas a las cuales las nombran Esperanza. Pero no hay muchas niñas por ahí que se llamen Desesperanza, cuyos papás le digan Desesperancita. No hay. Hay niñas llamadas Esperanza. Y cada niño, desde que nace, es un esperanzador por naturaleza. Ellos están convencidos de que pueden caminar, por ejemplo, y van creciendo en sus primeros 2 añitos y ya intentan pararse y se van a caer docenas de veces, decenas de veces, cientos de veces, pero lo van a seguir intentando. Seguirán intentando ponerse de pie y caminar porque algo en su instinto, en su alma, les dice que tienen que tener esperanza. Que si otros lo pudieron hacer, ellos también pueden y tienen que lograrlo. Por cierto, repito, un feliz día para todos ustedes mamás, mujeres valientes, luchadoras, sacrificadas, que son ejemplo en sus hogares de eso, tener esperanza, seguir luchando, creer que sus hijos pueden ser mejores, amarles con todo para que lo sean, tratando de educarles de manera que sus hijos amen obedecer al Señor. Sin duda serán grandes hombres y mujeres por su ejemplo y Dios les bendiga y les fortalezca en su día. Pero interesantemente, en la medida que vamos creciendo, a veces nuestras esperanzas mueren. E incluso la convicción de que nuestra vida importa, esta idea de que lograremos caminar, de que esta caída no es mortal y lograremos ponernos de pie nuevamente y volver a empezar o volver a avanzar, se nos va, desaparece, la perdemos. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que tú te quedes en el piso, derrotado, que pierdas la esperanza de volver a levantarte y caminar y avanzar en tu vida. Porque lo que Dios dice en su palabra en Jeremías capítulo 29, verso 11 es: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero insisto, yo sé, la vida es dura y a veces nuestra esperanza muere. Y cuando nuestra esperanza muere, una parte de nosotros muere con ella. Y hay que ser honestos, toda esta situación que estamos viviendo, toda esta pandemia, todas las consecuencias en la salud, todas las consecuencias económicas, han hecho que este tiempo sea muy duro y probablemente siga siendo duro y quizás se ponga incluso peor. Y para muchos, este tiempo, estas mismas circunstancias, pueden ser un asesino de esperanza. Porque algunas personas ya no tienen más ahorros, se han comido, han usado sus ahorros para salir de toda esta circunstancia o aguantar en ella. Algunos han perdido ya sus trabajos. Algunos ya no tienen con quién pagar la renta, el alquiler. A algunos se les acaba la comida. No saben si van a poder mantener a sus hijos en la escuela. Otros se sienten solos. Y las personas que esperaban, les apoyan, en quienes ellos estaban esperando poder apoyarse, les han dado la espalda justo ahora. E incluso vemos la corrupción. Noticia tras noticia, es vergonzoso para nosotros como ecuatorianos ver una y otra noticia de corrupción, de gente que en medio de esta crisis usa los recursos que todos hemos puesto a través de nuestros impuestos y los roban, generando sobreprecios, y no en cualquier cosa, en insumos médicos, en equipos médicos, en cosas que necesitamos para enfrentar esta pandemia, en los hospitales. Y vemos eso y nos molesta y ataca nuestra esperanza y sentimos esta frustración y este enojo y perdemos la esperanza en la humanidad. Y si tú estás dentro de esta lista de personas que están luchando por mantener su esperanza y te preguntas, como me ha pasado a mí estos días, ¿cómo hago para reconstruir mi esperanza cuando siento que está tan dañada? Pues con más razón todavía me alegra que estés viendo este mensaje, me alegra que estés escuchando este mensaje. Para responder a esta y a otras preguntas que son muy importantes, quiero pedirte que me acompañes y vamos a recorrer la vida de un gran hombre en la Biblia, Elías, un profeta de Dios.
Este hombre sufrió un terriblemente profundo e inesperado colapso en su esperanza. Pero la esperanza, con la ayuda de Dios, renació para él. Y puede renacer para ti. Y puede renacer para mí. Con frecuencia, cuando me permito usar una historia de la Biblia para enseñar, me agrada aclarar que las historias de la palabra de Dios no son fábulas, no son cuentos. Menos aún en el sentido de fábulas o cuentos del estilo humano. En las fábulas y cuentos humanos, el héroe termina siendo el ser humano, el hombre o la mujer. Cada historia de la Biblia nos muestra que Dios es el héroe. Que Dios es el héroe de todas y cada una de esas historias y Dios sigue siendo el héroe de nuestra historia. Dios es el héroe que en su compasiva bondad entra en una alianza, forma un equipo con nosotros, hombres y mujeres vulnerables, débiles, moralmente defectuosos, para que desde esa alianza Él nos enseñe lo que ese trabajo en equipo entre Él y nosotros puede producir. Y leemos en la Biblia acerca de estos hombres y mujeres, no para obtener ilustraciones de virtudes o valores o buenas enseñanzas, como lo haría una fábula humana, sino que las historias de la Biblia están diseñadas para ayudarnos a entender cómo funciona la vida con Dios en ese equipo, en esa relación. Cómo esa vida con Dios nos es revelada a través de sus historias. Y cómo se vería nuestra vida, la tuya, la mía, si es que nosotros escogemos esa vida con Dios, construir día tras día nuestra vida con Dios. Y este profeta, un gran profeta de Dios, muy poderoso, es tan solo un ser humano. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30, nos cuenta que este simple humano ha logrado resultados increíbles, impresionantes victorias. Él solito, confronta a más de 450 falsos e idólatras profetas de Baal. Y dice el texto, como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Recogió luego 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña. Es un tremendo trabajo, físicamente hablando, es un trabajal, y él lo hace solo. Y luego derrota a todos esos profetas, él solito. Y levanta su voz y le da al pueblo un mensaje a los israelitas que se habían alejado del Señor, y les dice que se arrepientan y vuelvan su corazón al único y verdadero Dios en genuina adoración y devoción. Y entonces se voltea hacia su enemigo, el fallido rey Acab, y le dice que se prepare, porque Dios va a terminar con la sequía que los estaba agobiando desde hace algunos años. Entonces Elías sube desde el valle de Quizón hasta la cima del monte Carmelo y ora allí, en la cima de la montaña, por lluvia. Y lo hace durante un largo tiempo. Y milagrosamente el cielo se empieza a nublar. Entonces Elías baja de la montaña y le dice al rey Acab que vaya en su carroza hasta Jezreel, que está como a 15 kilómetros de donde ellos están. Y la palabra del Señor dice, Primera Reyes capítulo 18, verso 46. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Y el hombre, aún después de haber hecho todo lo que había hecho, todo lo que los pasajes anteriores nos dicen, con el poder del Señor es capaz de ganarle a una carroza real en una carrera de 15 kilómetros. Este hombre está en un punto imparable. Es como el Capitán América, Black Panther y Spider-Man, todos en uno. Y entonces llega el capítulo 19. El terrible rey Acab
le cuenta a su terrible reina Jezabel lo que había ocurrido y todo lo que Elías había hecho. Y la reina se enfurece y manda un mensaje a Elías. Primera Reyes capítulo 19, verso 2. Que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos, refiriéndose a todos los profetas con los que, estos falsos profetas con los que Elías se había enfrentado y a los que había vencido. Ahora, si tú has leído la historia, o comprendiste por lo menos una parte de lo que te acabo de contar, ya estás pensando, ¿y qué importa? ¿Y qué importa la amenaza de esta reina? Si Elías ya ha derrotado peores enemigos y en mayores cantidades. Además, es solo una amenaza de palabras, es solo de boca para afuera, es un intento de intimidación. Si ella de verdad quisiera a Elías muerto, entonces ordenaría a sus guardias reales que lo arresten de inmediato, porque él está ahí en la misma ciudad. Además, Elías conoce el poder de Dios que hace milagros, ¿no? Momento valioso, por cierto, para agregar algo extra. Cuando hablamos de milagros, la Biblia no simplemente esparce los milagros de Dios al azar, sino que los milagros de Dios están ligados principalmente a 3 eras, por 3 razones. Primero, el tiempo de Moisés, cuando Dios ejecuta milagros y prodigios para liberar a su pueblo. Está también el tiempo de Jesús y la iglesia primitiva, con el propósito de evidenciar que se había acercado el reino de Dios y su salvación por medio del Mesías. Pero también los milagros se evidenciaron en el tiempo de Elías y su protegido Eliseo, cuando Israel estaba siendo desafiado proféticamente para salir de la idolatría y vivir nuevamente en adoración y justicia, obediencia a Dios. Y probablemente si alguno de nosotros hubiera estado allí, me refiero al momento en el que la reina dice esas palabras, escuchando estas intimidaciones de parte de ella, nosotros hubiéramos dicho, oiga reina, perdón, tenga cuidado porque usted está subestimando a alguien muy decidido y sobre todo a alguien comprometido y fiel a Dios, porque su poder sobrenatural, el de Dios, le acompaña a Elías. Y usted debería tener cuidado, ¿no? ¿Verdad, Elías? Elías. ¿Alguien ha visto a Elías? Y para sorpresa de todos, Elías ya no está. El texto dice en 1 Reyes capítulo 19, verso 3, Elías se asustó y huyó. Y si lo recuerdan, corría muy rápido para ponerse a salvo. Elías huye. Llega a la ciudad de Berseba, el límite sur de su país. Deja ahí a su criado. Por cierto, un símbolo de renuncia a su ministerio. Deja ahí a su criado que es como su hijo. Es como despedir a tu equipo. Es como liquidar tu empresa. Es como darte por quebrado para terminar todo. Y desde allí se adentra en el desierto. Cruzar ese borde del territorio e irse hacia el desierto era un símbolo de abandonar al pueblo de Dios, al pueblo a quien él había sido llamado a servir. Y Primera de Reyes capítulo 19 verso 4 dice, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Quienes estuvieron leyendo o escuchando esta historia cuando fue escrita, narrada, todas las veces que ha sido narrada a lo largo de los siglos, quizás se han preguntado lo mismo que tú y que yo. ¿Cómo es que Elías, este súper fuerte, valiente, decidido, empoderado por el Espíritu de Dios, Elías del capítulo 18, se convierte en este débil, quejumbroso, pseudo-suicida del capítulo 19? ¿Cómo es que este Josué se convirtió en un Samúa?
Alguna vez conversaba con un estudioso de la palabra y conocedor de psicología, y con él conversábamos y analizábamos si tal vez Elías era bipolar o si estaba experimentando alguna depresión post-evento. Por cierto, quizás algunos de ustedes enfrenten eso. Quizás algunos de ustedes tienen desórdenes, trastornos como la bipolaridad o la depresión. No es tu culpa, es un trastorno. Necesitas apoyo y el tratamiento adecuado. Y si tú sufres de algo así, o en tu familia, en tu casa, ¿tú conoces a alguien que sufra de algo así? No quiero, por favor, que te quedes con la idea equivocada de que porque tú sufres algún trastorno de este tipo, eres inadecuado o inadecuada para servirle a Dios. La Biblia no es un libro sobre hombres y mujeres que eran siempre faros de virtudes morales, perfectos, con un carácter intachable, sino que la Biblia es un libro sobre Dios, sobre Él. Y las extrañas maneras en las que Él, desde su bondad y compasión, se muestra hacia nosotros con la intención de formar esta alianza activa con hombres y mujeres débiles y vulnerables como nosotros para llevar su plan a cabo. E incluso quiero que escuches bien esto. Me atrevo a decir que en medio de todas estas circunstancias difíciles, en medio de la crisis que estamos viviendo, si tú eres de las personas que ha llegado incluso a tener pensamientos suicidas, y yo sé que es súper fuerte lo que estoy diciendo, pero conozco personas que están enfrentando eso. Si tú eres de las personas que ha estado enfrentando estas ideas de ya no vale la pena vivir, mejor me voy a morir, me quisiera morir, que la vida se acabe mejor, esto es demasiado duro, es demasiado complicado, no sé qué voy a hacer, mejor me muero, mejor sería estar muerto. Déjame decirte, no estás solo, no estás sola. Y no tienes que vivir en una especie de vergonzosa versión de un secreto, porque estás luchando con pensamientos y emociones que te son difíciles de controlar y te llevan en esa dirección, sino que puedes y debes, te invito a que seas parte de una comunidad como esta, Camino, Verdad y Vida, donde puedes pedir apoyo y oración con confianza, porque queremos estar allí para ti. No te podemos decir que no sientas o no tengas esas ideas, pero te podemos decir que no queremos que sientas y tengas esas ideas y estés solo o sola. Queremos ser una comunidad que esté ahí para ti. Queremos que sepas que Dios está aquí para ti. Dios tiene un propósito para ti, tal como lo tuvo con Elías. Y quiero mencionar 3 asesinos de esperanza. 3 asesinos de nuestra esperanza que creo que pudieron, lo digo con mucho respeto, pudieron ser parte de este cambio tan extraño que vemos en Elías entre el capítulo 18 y Elías en el capítulo 19. Y quiero contarte cómo el terapista de Elías, el Doctor Dios, trabajó para ayudarlo a levantarse de esa crisis en la que él se encontraba. Y espero que esto nos ayude, a nosotros, a ti y a mí, que estamos siendo estudiosos de la esperanza durante estos tiempos duros, durante este tiempo de desierto. El primer asesino de esperanza es el cansancio. Imagínate hacer todo lo que Elías hizo en el capítulo 18. Preparar el altar, reparar todo, tomar las piedras, cargarlas, ponerlas, hacer la zanja, llenar la zanja, cortar la leña, poner la leña, enfrentarte a los profetas falsos, bajar al valle, subir al tope de la montaña, volver a bajar del valle, correr 15 kilómetros, con toda esa adrenalina fluyendo en tu cuerpo, y luego que todo eso se detenga, y sentir ese bajón de adrenalina. Porque déjame decirte algo, Elías no es Superman, es solo un hombre. Y tú y yo no somos Superman, somos solo hombres.
y mujeres. Y Elías le dice a Dios, estoy harto, Señor, quítame la vida. Pero interesantemente, frente a esas palabras, que quizás algunos de nosotros nos enojarían incluso si las escuchamos de alguien, porque ¿cómo? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que quieres morirte? Si es que tienes toda la vida por delante, tantas cosas que Dios ha hecho, ¿cómo? Si después de todos los logros que ha tenido quieres morirte. Pues Dios no le reprocha a Elías, no le responde con palabras. Dios actúa de una manera muy compasiva. Primera Reyes, capítulo 19, versos 5 y 6 dicen, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido en medio del desierto. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro con agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Luego, el ángel regresa y le da de comer a Elías otra vez. Déjame decirte, a veces lo más espiritual que uno puede hacer es comer y dormir. Porque las cosas no siempre son lo que parecen. Quizás Elías solo estaba cansado después de todo lo que había hecho, de todo lo que había vivido. Quizás Elías solo estaba cansado. Incluso estos días pensaba en eso. ¿Por qué no aprovechar algo de este tiempo para descansar y recuperar fuerzas? Ya que tenemos que estar en casa, ¿por qué tratar de llenarnos de actividades y no bajar un poco el ritmo y tratar de descansar y recuperar fuerzas? Las vamos a necesitar para todo lo que va a venir. Pero incluso leía un artículo que hablaba sobre el cansancio por Zoom, esta plataforma en línea para reuniones virtuales. Y este artículo decía que la gente está cansada, mentalmente cansada, y que por eso incluso no duerme, porque yo me estaba preguntando, he tenido muchas de esas reuniones y paso, igual que muchos de ustedes, quizás horas de horas frente a la computadora, haciendo cosas, tratando de trabajar, generando contenido, reuniéndome con personas. Y este artículo, y he tenido problemas para dormirme temprano. Mi cerebro no se apaga. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no está cansado. Pero mi mente está agotada. Y este artículo decía que muchas personas están cansadas de verse a sí mismos en una pantalla, en una cajita, durante horas y horas y horas. Y por cierto, te ves horrible en esa cajita. No sé cómo hacen otros, pero la mayoría de las veces que me veo en una reunión de Zoom, me veo peor de lo que normalmente creo que me veo. Y mientras estoy conversando con otros, digo, Dios santo, y esa arruga, y ese gesto, y ese ángulo, no, ¿qué pasó? ¿Por qué? No me veo bien. Y quizás tú te has estado sintiendo así. Pero déjame decirte, tú nunca vas a conseguir una renovación espiritual consistente en un estado de cansancio físico perpetuo. Lo voy a repetir. Tú nunca vas a conseguir una renovación espiritual consistente en un estado de cansancio físico perpetuo. Eso nos lleva al segundo potencial asesino de la esperanza: el aislamiento. Luego de alimentarlo y de que descansara, Dios habla a Elías y entonces le pregunta. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios le está diciendo a Elías, tu llamado está allá. Tu misión está allá. Si tu misión y tu llamado están allá, con el pueblo al que te envié, mi pueblo, ¿qué haces aquí, Elías? Es una pregunta de locación, pero también es una pregunta de estado, del estado de Elías. Es como si Dios te estuviera preguntando, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo pasaste de ser alguien confiado y con esperanza a esta persona deshecha, débil y con ganas de morirse? Y creo que todos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez, de una u otra forma o por alguna u otra circunstancia. ¿No te has preguntado
¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué a todo esto? ¿Cómo dejé que todo esto pasara? ¿Cómo me permití a mí mismo llegar hasta este punto? ¿Cómo me permití a mí mismo dañar mi matrimonio así? ¿Cómo me permití a mí mismo dañar mi salud así? ¿Cómo me permití a mí mismo dejarme arrastrar hasta este punto de este pecado? ¿Cómo me permití a mí mismo dejarme jalar hacia esta dependencia y esta esclavitud? ¿Cómo me dejé a mí mismo asfixiar mi fe y perder mi confianza en Dios? ¿Cómo me dejé a mí mismo convertirme en esta persona tan gruñona, tan fea, tan desagradable, tan triste? ¿Cómo me dejé a mí mismo llegar hasta este punto? Y Elías le responde a Dios, 1 Reyes capítulo 19, verso 10. Le dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. En circunstancias como las que estamos viviendo, uno puede descubrir con mayor facilidad la capacidad que tenemos de la autoconmiseración. La autoconmiseración es terriblemente miserable. Es fría. Distorsiona tu capacidad de ver la realidad con objetividad. Y sin duda resta gravemente tu capacidad de ver las circunstancias con esperanza y con fe. En el capítulo 18, Elías había sido informado por Abdías, un siervo del rey que era de buen corazón y siempre había estado en obediencia al Señor, que hay cientos de profetas fieles a Dios que han sido escondidos por él, por Abdías, para salvarles la vida. Pero ahora Elías parece haber olvidado todo eso y dice estar solo. La respuesta de Dios, una vez más, está llena de gracia. 1 Reyes capítulo 19, verso 11 dice, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Dios le dice a Elías, sal, voy a pasar por donde estás. Voy a darme una vuelta por donde estás. Sal, tú y yo vamos a tener un encuentro. Voy a irte a ver. Voy a verte. Y entonces, Elías está por experimentar lo que en la teología se llama una teofanía, una manifestación de Dios. Y si has leído la historia, lo recuerdas, si no, léela. Dios se manifiesta su poder, su presencia, con un viento estruendoso, un tremendo terremoto luego y finalmente un fuego arrasador. Pero finalmente, Dios le dice a Elías que en todas esas grandes expresiones y manifestaciones, él no estaba presente y entonces ocurre lo que la Biblia llama el paso de una voz tranquila, de un susurro del aire, de un soplo muy apacible, incluso en algunas traducciones un silencio. Y Dios le muestra a Elías que Él está ahí, aún en lo apacible, aún en el silencio. Y Dios le vuelve a preguntar a Elías, 1 Reyes capítulo 3, 19, verso 13. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Yo no esperaría que después de este encuentro con Dios, de estas manifestaciones de Dios, la actitud de Elías hubiera cambiado. Pero Elías le responde, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El mismo discurso, exactamente el mismo discurso, misma respuesta. Incluso después de haber visto las manifestaciones de Dios, Elías sigue siendo el mismo. Sigue atorado en el mismo hoyo. Así es que el Señor le dice algo que es muy importante. Dios le dice a Elías, regresa y date cuenta
de que no estás solo. Regresa y date cuenta de que no estás solo. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15. Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. No, escúchalo bien, por favor. No estás tan solo. Tu enemigo no es tan fuerte. El pueblo no es tan infiel. Dios no está tan lejos. La esperanza no es un juego en solitario. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana, la esperanza no es un juego en solitario. La esperanza es un juego de equipo. Es un deporte de equipo. El aislamiento, quedarte solo, va a disminuir tu esperanza. La conexión con otros hará florecer y fortalecerá tu esperanza. Si no me crees, pregúntale a la gente que ha estado siendo parte de nuestras noches de oración de lunes a viernes, 8 de la noche por Zoom. Si su esperanza no se ha fortalecido al oír las oraciones de otros, aún sus lágrimas, sus quebrantos, su dolor. Pero ellos han abierto su corazón y lo han compartido ahí. Y te aseguro que eso no les ha hundido, sino que por el contrario, escuchar las preocupaciones, las cargas de otros, sus luchas, pero sus oraciones buscando a Dios, o el hecho de que otros oren por ellos, por sus necesidades, les ha hecho levantar su fe y fortalecer su esperanza. Y quizás es lo que tú necesitas. No necesitas aislarte, necesitas conectarte con personas que puedan ayudarte a ser más fuerte en tu esperanza en este momento. Así es que escríbele a alguien. Es más, quiero pedirles que hagan eso en este momento. Quiero que escribas. Escoge el nombre de alguien que te sepas de la congregación. Miren el chat, ahí están los nombres. Y escríbele. Y dile, mantén viva la esperanza. Escríbele ahora. Vamos. Escríbele ahora y dile, mantén viva la esperanza. Tienes que hacerlo. Tú puedes. Mantén viva la esperanza en el Señor. Y finalmente, el tercer asesino potencial de nuestra esperanza, la preocupación. Elías estaba preocupadísimo por su vida. Había sido amenazado de muerte. Y en este punto, debo decir que tengo buenas y malas noticias. La buena noticia, la esperanza puede vivir junto a la preocupación. La mala noticia, la esperanza solo existe junto a la preocupación. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas se equivocan pensando que la esperanza existe para desaparecer la preocupación, para escapar de la preocupación, para evitar la preocupación, para al fin vivir una vida tranquila y placentera, libre de preocupaciones. Es todo lo que algunos quisiéramos, ¿no? Una vida libre de preocupaciones. Pero en la esperanza, nosotros mantenemos la expectativa de lo que aún no tenemos. Por eso, la esperanza y la preocupación terminan siendo algo así como primos hermanos. Porque como no tenemos algo, nuestra tendencia humana es preocuparnos por ese algo que aún no tenemos. Y en medio de esa preocupación nace la esperanza. Jacques Ellul, un teólogo francés, decía, la persona que a veces se sumerge en la duda no es el incrédulo, sino la persona que no tiene más esperanza que la esperanza. De hecho, si lo piensas bien, un no creyente, un incrédulo, no tiene que lidiar con la duda, porque para dudar tendría que haber creído en algo en primer lugar.
Sin embargo, nosotros, los creyentes, los que sí creemos, muchas veces podemos entrar en batallas y caer en baches de duda. Incluso mientras creemos o intentamos creer en Dios, vemos aparecer dudas. Y no siempre tenemos pruebas, evidencias como quisiéramos, visibles, para poder estar 100% seguros. Vivimos por fe, no por vista, como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Si crees, si tienes esperanza y fe, siempre serás susceptible a la duda. ¿Qué puedes hacer? Deja de creer. Deja de creer y no tendrás que dudar. Deja de creer y no tendrás necesidad de cuestionar a Dios, porque no crees. Deja de creer y no estarás más enojado con Dios, porque ya no será culpa de Dios porque no crees en Él. Pero, si dejas de creer, cuando llegue el shalom de Dios, la paz de Dios, cuando se manifiesta nuevamente una y otra vez, como lo he hecho en el pasado, el reino de Dios, cuando la salvación de Dios se muestre una vez más en medio de estas circunstancias, si dejas de creer no serás capaz de verlo. Y déjame decirte, está bien preocuparse. Sé que lo que estoy diciendo es extraño, pero está bien preocuparse, porque nuestra esperanza no está en las circunstancias que nos preocupan. Nuestra esperanza no está en que somos gente fuerte y valiente, que tiene toneladas de fe y esperanza. No. Nuestra esperanza está en que existe un Dios que es fuerte y bueno. Y Dios le dice a Elías que tome acción. En medio de su preocupación, lo que se vuelve un asesino es quedarte atorado en la preocupación y no hacer nada. Y Dios le dice a Elías, ok, ¿estás preocupado? Tienes que tomar acción. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15. Regresa, le dice Dios, regresa por el mismo camino por el que viniste. Regresa por el mismo camino por el que viniste. Descansaste, comiste, me viste, conversamos. Ahora regresa por donde viniste y vuelve a donde debes estar. Tienes nuevas tareas que cumplir. Tienes una misión que cumplir. Tienes que acabar lo que te mandé a hacer. Y el escritor, por cierto, aquí no nos da más pistas de cómo se siente Elías ahora. Antes sí nos dio pistas. Nos dijo que Elías se sentía agobiado, cansado, quería que su vida termine, estaba harto. Pero de aquí en más, desde ese momento en el que Dios le dice que vuelva, el escritor de esto no nos dice más cómo Elías se siente. Solo nos deja saber qué es lo que Dios le ha dicho que debe hacer. Y yo lo que creo es que por el resto de su vida, Elías tuvo que enfrentar constantemente esa misma decisión, una y otra vez. Escoger la esperanza, manejar su miedo. Problemas, dificultades, escoger la esperanza, manejar adecuadamente sus miedos. Y lo que sí sé, y lo que tú puedes saber con certeza de este pasaje, es que lo que Elías hizo desde ese momento fue volver a obedecer a Dios. Déjame decirte, es más fácil tomar acción y que eso impulse tus emociones que esperar a que aparezca el sentimiento y la emoción que te lleve y te motive para tomar acción. Cuando tú empiezas a actuar como una persona valiente y llena de esperanza, pronto te empiezas a sentir como una persona más valiente y más llena de esperanza. Así es que mi pregunta final para ti es, ¿qué vas a hacer tú, mi querido, mi querida Elías?
¿Vas a dejar de esperar que venga la emoción, la motivación, el sentimiento que te lleve a actuar? ¿O vas a empezar a actuar en obediencia a Dios en medio de todo esto? Y ver cómo luego Dios inspira tu corazón y te llena de la emoción que te haga sentir que eres una persona más fuerte, más valiente, de mayor esperanza. Porque déjame decirte, puedes observar todo lo que está ocurriendo y descubrir que las cosas no son lo que parecen. Quiero pedirte que cierres tus ojos un momento, deja las cosas a un lado y vamos a orar.